¿Qué tal, queridos niños? Vamos a retomar los obstáculos del acto humano. Ya nos habíamos detenido en la clase pasada en aquellos obstáculos por parte del conocimiento. O sea, el acto humano puede ser calificado moralmente bueno o malo, según, pero tiene que tener esas dos, el conocimiento y la advertencia. Tanto por parte de la inteligencia como por parte de la voluntad. Y habíamos hablado en la clase pasada obstáculos por parte del conocimiento, que en realidad es solamente un obstáculo, pero que se va dividiendo en distintas partes, ¿no? Que es el único obstáculo es la ignorancia. O sea, cuando una persona no sabe o lo que hace, decíamos, o no sabe la relación que tiene el acto con la situación, digamos, con la situación moral. Ahora vamos a ver los obstáculos que de alguna manera impiden el acto voluntario. Si de alguna forma, ¿qué es lo que inhibe a que una persona tenga la libertad suficiente para realizar un acto? Eso es aquello que inhibe o hace desaparecer incluso el acto humano en el capítulo de su voluntad. Los obstáculos, estoy en la página 21, los obstáculos que dificultan la libre elección de la voluntad son miedo, las pasiones, la violencia y los hábitos. Es interesante esto. Vamos a ver el miedo. ¿Qué tanto el miedo puede inhibir, desaparecer, rebajar el acto libre, el acto voluntario? El miedo es una vacilación del ánimo ante un mal presente o futuro que nos amenaza y que influye en la voluntad del que actúa. Es interesante la letra chiquita, es interesante lo que dice. Es una vacilación del ánimo. Vamos a seguir. En general, el miedo, aunque sea grande, esto es muy importante, no destruye el acto voluntario, a menos que su intensidad haga perder el uso de razón. Es que tuve miedo y tuve que hacer esto. No. Tuviste miedo, pero te tuviste que, o sea, el miedo no te quitó la libertad. Tuve miedo y tuve que mentir. No se justifica. Hay pecado allá. Tuve miedo y no le dije lo que le debía haber dicho. Tuve miedo y tuve que hacer esto. Tuve miedo a que me regañaran, a que me criticaran, a que me juzgaran, a quedar mal. Tuve miedo y entonces pues hice esto, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no justifica sus pecados o no justifica sus actos por escudándose en el miedo? Pero, como dice muy bien el texto, el miedo no destruye tu voluntad, no destruye el acto voluntario, a no ser que el miedo te haga perder la razón. O sea, realmente haya un susto y en el susto hay una reacción. Yo no sé, por ejemplo, una persona la asustan y en un acto así involuntario o de defensa o lo que sea, rompe una cosa, golpea a alguien. Oye, porque tuvo miedo, ¿no? Fue como una reacción natural, ¿no? Pero si no es en un caso excepcional, el miedo no disminuye el acto voluntario. Puede ser que afecte. Ahora, hay una cosa bonita o una cosa positiva en esta situación. Cuando una persona, a pesar del miedo, se sobrepone y actúa como debe de actuar, su acto obviamente es más virtuoso. Claro. Porque tenía que remar contra corriente. Tenía que remar contra el miedo que le afectaba en ese momento.
Voy a poner un ejemplo muy bobo, ¿no? Pero me parece que puede ser sencillo, ¿no? Hay gente que le da miedo hablar en público, pero tiene que decir, al final tiene que pararse frente a un auditorio, frente a un grupo de personas y decir alguna cosa, ¿no? Bueno, lo que dijo esta persona, sobreponiéndose al miedo que tenía de hablar en público, pues tiene una mayor virtud, una mayor cualidad, un mayor valor a aquel acto, porque se sobrepuso a una cuestión. Por eso dice el siguiente párrafo: el miedo no es razón suficiente para cometer un acto malo. No se puede invocar como justificación el miedo, aunque el motivo sea considerable, salvar la propia fama. Óyeme, una chica está embarazada. El miedo a que hable mal de ella, que hable mal de su familia, el miedo a, guay, ya nadie me va a querer, el miedo a pasar me van a juzgar, van a decir que soy una puta, van a decir que soy una facilona, y entonces aborto. Por miedo, entonces aborto. No se justifica. Sería ilícito, por ejemplo, renegar de la fe por miedo al castigo o de la muerte, o emplear medios anticonceptivos por temor a graves consecuencias en la salud ante un nuevo embarazo. El miedo es un escudo, yo creo que falso, un escudo que aunque es real, no justifica un acto malo. Por el contrario, lo que decíamos hace un ratito, si a pesar del miedo el sujeto realiza la acción buena, es mayor el valor moral de esa acción. Claro, me adelanté porque ya había estudiado la lección. A lo largo de la historia de la Iglesia se han dado incontables casos de personas con natural más bien tímido o poco audaz que han superado el miedo para cumplir la voluntad de Dios. Es el caso, por ejemplo, en el Evangelio de José de Arimatea, que siendo un discípulo oculto de Jesús, por temor, por miedo a los judíos, sabe vencerse y dar la cara cuando otros huyen y reclama audazmente a Pilato el cuerpo muerto del Señor. A pesar del miedo de lo que iban a decir de él, de que lo iban a criticar, de que le iban a decir Koshvirá, de todo eso, se supera. Eso es un texto del Evangelio. A veces, sin embargo, el miedo puede excusar del cumplimiento de leyes positivas, es decir, de leyes puramente eclesiásticas, que mandan practicar un acto bueno si causan gran incomodidad, porque en esos casos se sobreentiende que el legislador no tiene obligación de obligar. Sería el caso, por ejemplo, de la esposa, que para evitar un grave conflicto familiar deja de ayunar o de oír misa. Esto es un ejemplo sumamente común, digamos, ¿no? Yo me encuentro casi todos los días que me siento a confesar, me encuentro con este ejemplo, ¿no? De gente que no va a misa porque, sobre todo a veces mujeres o señoras, porque incomodan a su marido. O sea, su marido les hace un escándalo, les hace un tango, ¿no? Puta, y les da de gritos y todo, ¿no? Entonces, el cumplir con una obligación, ir a misa el domingo, para algunas personas resulta una grave incomodidad. Entonces, prefieren abstenerse de esto. Bueno, aquí la ley, ok, obliga, ¿no? Pero también la ley se puede en ese sentido excusar en leyes eclesiásticas, en leyes, mandamientos de la iglesia, cuando su cumplimiento causa un grave conflicto. A veces hay gente que viene y me dice, oye, no fui a misa el domingo. ¿Y por qué no vino a misa el domingo? Porque me quedé a cuidar a mi enfermito en la casa. Bueno, no es pecado eso. No tienes por qué venir a confesar eso, ¿no?
No pude porque me sentía yo muy mal, estaba yo sumamente indispuesta, no podía yo pararme de la hamaca para ir y todo, ¿no? Porque me quedé, o porque de repente llegaron improvisadamente, de imprevisto, llegaron una serie de personas a tratar un tema serio. Óyeme, pues no podía yo dejarlos, había una situación allá muy, ir a misa, pero aquí no es algo que yo haya organizado, ¿no? Sabiendo que era el domingo y todo. Bueno. Nótese que se trata solo de leyes positivas en esta última fase, de leyes positivas o meramente eclesiásticas. El cumplimiento de la ley divina, por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas, obliga siempre a una costa de la propia vida, que es el caso sobre todo de los santos, de los mártires, ¿no? Aquellos que se negaban a adorar a los ídolos, a los falsos ídolos. La historia, el calendario de la iglesia está llena, está pletórica de hombres que, sobreponiéndose al miedo, en un momento dado tuvieron que, descararse o tuvieron que hacer una opción pública, ¿no? Claro, no se trata de que vayamos a un lugar, óyeme, donde no se conoce, en la cantina de la esquina, entonces voy a llegar allá con la cruz, arrepiéntanse pecadores y todo. Pues no, porque pues luego te vas a encontrar algunos compañeros de la escuela allá, ¿no? Entonces, bueno, eso es el miedo. El miedo puede afectar la voluntad, como dice la primera descripción, afecta la voluntad, pero no hace desaparecer la libertad de la persona. Otro obstáculo, por eso estamos hablando de obstáculos, ¿no? Otro obstáculo que puede dificultar el acto voluntario, la voluntad del acto, pues, ¿no? Las pasiones. Vamos a entender bien qué entendemos, vamos a explicar qué se entiende cuando hablamos de pasiones. Son movimientos del apetito sensitivo que buscan el bien sensible e intentan huir del dolor. Por ejemplo, la ira, el odio, el placer. Aquí mucha tela donde cortar. Las pasiones son en sí mismas indiferentes, pero se convierten en buenas o malas según el objeto al que tienden. Por eso deben ser dirigidas por la razón y regidas por la voluntad. Dirigidas por la razón y regidas por la voluntad, para que no conduzcan al mal. Por ejemplo, la ira es sana si lleva a defender los bienes de Dios. Es la ira de Jesucristo cuando expulsa a los vendedores del templo, por ejemplo. Ahí tienen la cita, en el texto tienen la cita bíblica, ¿no? El odio agrada a Dios y es un odio al pecado. El placer es bueno si está regido por la recta razón. Si los objetos a que tienden las pasiones son malos, nos apartan del fin último, odio al prójimo, ira por motivos egoístas, un placer desordenado. Hay que tener cuidado con los extremos en este tema de las pasiones, ¿no? ¿A qué me refiero con los extremos, no? Por ejemplo, a pensar que toda ira es mala. Ya vimos el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Pero la ira también puede tener algunos sinónimos, ¿no? O sea, el coraje, por ejemplo, ¿no? En la vida hay que tener coraje, hay que tener arrojo en algún momento de la vida, ¿no? ¿Y es bueno o es malo el coraje? Depende, lo que muy bien ha dicho el texto. Depende hacia dónde dirija o cómo canalice ese coraje. Óyeme, hay que tener coraje y pasión para hacer las cosas de manera correcta, de manera buena, ¿no? Hay que tener odio, sí, claro, odio al pecado, odio a aquello que me pueda alejar de Dios. Odio aquellas acciones, no personas, pero odio aquellas cosas que no me ayudan a ser mejor, que no me ayudan en mi camino de santidad.
Odio a eso, ¿no? Bueno, vamos a ver un momentito. Ahora hay que aclarar una cosita, como dice muy bien el texto. Si las pasiones se producen antes de que se realice la acción e influyen en ella, disminuyen la libertad por el ofuscamiento que suponen a la razón. Incluso en arrebatos muy violentos puede llegar a destruir esa libertad. Por ejemplo, el padre que llevado por la ira golpea mortalmente a su hijo pequeño. Claro, por eso hay que ser muy consciente de las pasiones. No son raros los estudios hoy por hoy que la psicología ha avanzado tanto, que una persona, según su genética, su educación, su carácter, la personalidad, etcétera, puede ser dado a tener más pasiones de ese tipo, de aquello. Por ejemplo, hay gentes que le llaman los psicólogos, que tienen un carácter primario, que son fosforitos, ¿no? Hay gente que son más taimados, más secundarios, más... ¿no? Gente que es muy irascible, ¿no? Que se enciende rapidísimo, ¿no? Entonces eso, a veces esas pasiones, si no se controlan debidamente, nos pueden llevar a cometer a veces tonterías tremendas, ¿no? Gente que reacciona con una mentada de madre, ¿no? Gente que reacciona con un golpe, ¿no? Con un madrazo, no sé, un momento, ¿no? Y luego se arrepiente, ¿no? Por eso que hay que ser conscientes de la propia personalidad, de aquellas cosas que de alguna manera nos muevan a reaccionar de una o de otra forma. Si las pasiones, bueno, si se producen como consecuencia de la acción y son directamente provocadas, aumentan la voluntariedad. Por ejemplo, el que recuerda las ofensas recibidas para aumentar el deseo de venganza. Claro. O sea, una persona que ha sido lastimada por alguien porque le robó, habló mal, lo ofendió, dañó alguna cosa de su patrimonio o de su familia. Bueno, ha pasado tiempo, ¿no? Pero voy a recordarlo y todo, y eso, al mismo tiempo, eso provoca que me vuelva yo a encender, ¿no? Eso obviamente afectan al acto voluntario para mal. Uno tiene que tratar de que aquellas pasiones se dominen o se aplaquen, se controlen, ¿no? Puede pasar lo mismo en tentaciones de orden de la carne, ¿no? Uno está muy tranquilo, pero si se pone a revisar ciertos programas, ciertas páginas, a revisar ciertas imágenes o ciertos videos y todo, claro, va calentando el ambiente para luego cometer algún acto pecaminoso de la carne. Para luchar eficazmente contra esas pasiones desordenadas, no basta la resistencia negativa, o sea, el combate, ¿no? Puesto que supone quedar expuesto al peligro de consentir en ella. No, hombre, a mí que vengan todas las tentaciones, yo soy muy fuerte para rechazarlas, ¿no? Es necesario rechazarlas formalmente, llevando el ánimo a otra cosa. Es el medio más fácil y seguro, sobre todo, para combatir los movimientos de la sensualidad y de la ira. Claro. Si yo sé que, óyeme, que soy muy calenturiento, que de alguna manera las tentaciones de la carne soy presa fácil de esto, chico, cuídate, aléjate, como dice la teología clásica, de las ocasiones próximas de pecado. Claro. El que juega con fuego se quema. Claro. No nos hagamos a los pendejos. Claro. ¿Cuántas veces no pecamos porque nos exponemos innecesariamente? Innecesariamente. Y hoy por hoy que los sentidos pues vuelan tan fácilmente, hoy que es tan fácil ver escenas o programas o videos o películas que hoy con todas las plataformas que hay, ya no se requiere ir al Olimpia Vistarama, que los jóvenes no saben lo que fue eso, ¿no? Así es, ¿no? Hay que alejarse de aquellas cosas, ¿no?
No, es que yo soy muy fuerte, yo venzo las pasiones siempre. Mira, esta cuestión de las pasiones, bueno, hablando sobre todo de la ira o de la sensualidad, como lo ha dicho el texto, eh, eh, caemos porque no tenemos la fuerza de voluntad para alejarnos de aquello que nos va a hacer caer. Oye, uno ya se conoce, ya sabe que eso le afecta, ¿no? Y no solamente eso, es como si estuviéramos alimentándonos de comida chatarra, de alimento chatarra, de cosas que me pueden llevar, que me pueden hacer tener alguna cuestión viral. Óyeme, ahorita que somos tan sensibles a ese tema viral, nos estamos lavando, todos tenemos a la mano un gel antibacterial, todos nos estamos, ¿por qué? Pues aunque nadie me vea, aunque nadie me lo pida, sé que eso viene en beneficio de mi salud. No hacerlo, me estoy exponiendo innecesariamente. Pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que consumo en mi cuerpo, mi mente? ¿Qué es lo que consume mi alma? A mí no me afecta porque yo ya soy adulto. Serás adúltero, pero no adulto, ¿no? Una persona adulta, madura, no se complica con esa, porque eso, luego queda impregnado eso. Todos esos recuerdos de alguna manera nos afectan. Somos sensibles a eso, claro que somos sensibles. Por lo tanto, hay que cuidar esa sensibilidad. Hay que cuidar lo que leemos, lo que vemos, lo que consumimos. Eso es sumamente importante. Bueno, pasamos a otro de los obstáculos de la voluntad, que es la violencia. ¿Qué entendemos por violencia? Es el impulso de un factor externo que nos lleva a actuar en contra de nuestra voluntad. Algo que te presiona externamente, ya no internamente como las pasiones. Las pasiones afectan tu voluntad internamente. La violencia la afecta externamente. Ese factor exterior puede ser físico, golpes, hasta que no hagas esto, ¿no? Te madrean para hacer alguna cosa, ¿no? O moral, promesas, halagos, ruegos insistentes, inoportunos, que da lugar a la violencia física o a la violencia moral. Oye, no quería, pero me fueron chantajeando, me fueron acarrear, te fueron haciendo cuchicuchi, te fueron haciendo piojito. Toma, perro, caíste. Claro, claro. Violencia, claro, y la violencia física, aquellas amenazas físicas, ¿no? La violencia absoluta física que se da cuando la persona violentada ha puesto toda la resistencia posible sin poder vencerla, destruye la voluntariedad, con tal que se resista interiormente a no consentir el mal. O sea, te amenazan tanto, te doblaron el brazo tanto, literalmente, que tuviste que decir esto o hacer aquello. Bueno, no hay pecado, se elimina el acto malo con tal de que interiormente, al menos en mi mente, no caiga yo en esto. La violencia moral, ojo, nunca destruye la voluntariedad, pues bajo ella el hombre permanece en todo momento dueño de su libertad. Eso que decíamos al final, las promesas, los ruegos, los halagos, inoportunos, lo que sea, no destruye. A lo mejor te seduce, es que me seducieron tanto. Un momento. Es que me insistieron tanto que pues ni modos. No, ¿cómo que ni modos? No, porque eso nunca destruyó tu libertad. La violencia física relativa destruye la voluntad en proporción a la resistencia que se opuso. Es que me presionaron, me doblaron el brazo, ok, ¿hasta qué punto? No es lo mismo que te hagan así, no, a que realmente, puta, te estén estrangulando y no puedas respirar, ¿no? En esa medida se disminuye la maldad o la bondad del acto. Y finalmente los hábitos.
Muy relacionados con el consentimiento están los hábitos o costumbres contrariadas por la repetición de actos y que se definen con una firme y constante tendencia a actuar de determinada forma. Ese es un hábito. Esa última frasecita es como una definición. ¿Qué es un hábito? Firme y constante tendencia a actuar de una determinada forma. Incluso en el seminario hay un semestre que se estudian las virtudes y vicios, de virtutibus, así se llamaba ese tratado en la antigüedad, sobre las virtudes, ¿no? Y cuando se habla de un hábito bueno o malo, porque pues, el hábito bueno es la virtud, el hábito malo es el vicio. Pero ¿cuál es el hábito? Así como la definición madre de ya sea de la virtud o del vicio, firme y constante tendencia a actuar de determinada forma. Estos hábitos pueden ser buenos, ahí está, Dios que me adelanté a leer la lección, pendejos. Pueden ser buenos y en ese caso se llaman virtudes, o malos y en ese caso se llaman los vicios. Entonces, si no me regalaron un título que está colgado acá atrás. El hábito de pecar, que es un vicio muy arraigado, disminuye la responsabilidad si hay un esfuerzo por combatirlo, pero no de otra manera, ya que quien no lucha por desarraigar un hábito malo contraído voluntariamente, se hace responsable no solo de los actos que comete con advertencia, sino también de los inadvertidos. Pues al querer la causa se quiere el efecto. El hábito de pecar disminuye progresivamente la conciencia moral. Bueno, ahorita hablamos de esto. Vamos a hablar eso de primero. Porque aquí entra perfectamente aquella pregunta que pusimos en la mesa el otro día. Óyeme, si una persona en estado de ebriedad atropella y mata a alguien, ¿peca o no peca? No lo quería matar, pero estaba briago. Aquí está la respuesta a esa pregunta, ¿no? El hábito de pecar, que es un vicio muy arraigado, vamos a poner el hábito del alcohol, ¿no? Disminuye la responsabilidad si hay un esfuerzo por combatirlo. O sea, esta persona está yendo a las sesiones de Alcohólicos Anónimos. Ha sido constante, hay una lucha por dejar de tomar, se ha alejado de las personas que lo llevan a tomar. Pero no de otra manera, ya que quien no lucha por desarraigar un hábito malo contraído voluntariamente, nadie lo obligó a empezar a tomar, ¿no? Se hace responsable no solo de los actos que comete con advertencia, sino que también de los inadvertidos. Claro, el que no se daba cuenta que estaba pasando una persona y lo mató. Pues al querer la causa, se quiere el efecto, o acepta el efecto. Debió haber dejado tomar porque sabe que yo voy a tomar el automóvil, el vehículo, y claro, es claro que es responsable. La ley civil se basa obviamente en eso, eso es además una cuestión obvia, no es una cuestión de ética. El hábito de pecar disminuye progresivamente la conciencia moral. Esta frase es muy importante. Repito por tercera vez. El hábito de pecar disminuye progresivamente la conciencia moral. Claro, hay gente que ha pecado tanto, que peca tanto, que no hace nada por salir de su pecado, que ya no alcanza a ver los límites entre el bien y el mal, que se permite todo, que se da permiso de todo. Hay gente que es sensible. ¿Quién es una persona sensible moralmente, sensible a la conciencia moral? Aquella persona que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, que hace el bien y evita el mal. Pero una gente que no hace ningún esfuerzo por alejarse del mal, por formar su conciencia y ser fiel a su conciencia, claro, los límites
del bien y del mal, pues van desapareciendo, se van diluyendo. Ya, acepta como bueno o como permisible cualquier cosa, porque ya no tiene límites. Él mismo ha destruido los límites entre el bien y el mal. No ha procurado hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo llegar. Les comparto ya ven ustedes que a veces llegan en los memes mucha porquería, pero a veces llegan cosas muy buenas. Y el otro día, a ver si luego se los paso para que lo tengan allá, me llegó un meme que decía, integridad. ¿Cómo defines la integridad? ¿O cómo se define una persona íntegra? Y fíjense el meme lo que dice, íntegro es aquel que hace lo que tiene que hacer aunque nadie lo vea. El que hace lo que tiene que hacer aunque nadie lo vea. Ese es el íntegro. Voy a hacer el bien, voy a hacer lo correcto, no porque me estén viendo los demás, sino porque es lo que debo de hacer. Eso es lo correcto. Voy a ser fiel en mi matrimonio, no para que mientras me vea mi esposa, no, aunque no me vea nadie, aunque no se entere nadie. El pecado no solamente es que no afecto a nadie, ¿no? Sí, claro que afectas a alguien. Es que no se entera nadie, ¿no? Claro que se entera a alguien. La integridad es hacer lo correcto, aunque nadie te vea. Queda hasta allá nuestra reflexión de este capítulo, de este aspecto del 3, que dijimos 3.4, los obstáculos a la voluntad. Ya nos veremos después para hablar de la moralidad del acto humano, que eso es sumamente importante. Gusto saludarles a todos. Chao.